propuestas formales de monografía, las estamos ya evaluando. Hay algunas personas que no han enviado ni la idea inicial ni la propuesta, entonces pues tienen que poner las pilas para que podamos recibirlas y poderles hacer observaciones, porque es muy importante que el rumbo que ustedes escogen desde el principio, pues en primer lugar sea algo que sea muy satisfactorio para ustedes en términos de la curiosidad con el tema. En segundo lugar, para los objetivos del curso es muy importante que esté alineado con una forma ordenada de hacer preguntas, claramente justificado. Pero además, no solamente con un tema que tenga una interesante razón para la curiosidad, sino que tenga ya un enfoque, porque cualquier tema se puede ver desde muy distintas miradas y desde muy distintos intereses. Entonces, el enfoque tiene que ser una escogencia que también haya. También tiene que haber una metodología, porque efectivamente, cómo es que se va a hacer algo, seguramente eso implica por unas etapas, unos subtemas, unos capítulos, unos pasos intermedios. Algunos los explican, los hacen explícitos, otros no los han identificado todavía. Es muy importante eso para que lo podamos entender. Efectivamente, entonces, las fuentes iniciales son muy importantes porque nos dan una idea de que efectivamente el tema todavía está en la nebulosa, o a veces en una zona un poquito menos nebulosa, o al contrario, en una zona ya más precisa. No necesariamente con todas las fuentes, ni con las mejores fuentes, ni con las fuentes examinadas, pero sí con las fuentes identificadas que, por lo menos por los autores o por los títulos, se ve que son fuentes relevantes y fuentes, digamos, autorizadas, y no simplemente fuentes, digamos, ligeras, simplemente cualquier noticia de Internet. Entonces, en los textos que ustedes envían de la propuesta formal, tiene que quedar realmente claro que ustedes están tomando en cuenta una idea de estructura organizada, de estructura claramente comunicada, estructura con un índice. Y la diferencia entre la idea inicial y la propuesta formal tiene que ser una diferencia muy importante en cuanto a que la idea inicial es una iniciativa, es una situación que los atrae, una situación que les da algunas vistas iniciales, pero la propuesta formal tiene que mostrar un plan. La propuesta formal realmente es el plan que ustedes mismos se definen. Por supuesto, les hacemos observaciones, pero es muy importante en cuanto a que tiene que tener unos objetivos viables, tiene que tener efectivamente una claridad sobre cómo es que está estructurado. De manera que las observaciones que hacemos nosotros, en algunos casos, lo estoy viendo ya en las propuestas formales, están tomándose en cuenta como muy atentamente. En otros casos, toman en cuenta en algunas cosas. En algunos otros casos no nos toman en cuenta ninguna. Es como si nuestras observaciones no fueran relevantes. Hemos tomado el trabajo, que ese es nuestro deber, examinar, digamos, el tipo de preguntas, el tipo de contexto, el tipo de problema que ustedes plantean, para precisamente contribuir a ayudarles a ver a ustedes los posibles bordes del trabajo. El trabajo normalmente pasa, el trabajo es mucho más grande que el tiempo y el espacio que tenemos para hacerlo. Tiene muchas más preguntas o mucho más extensión y hay que acotarlo, hay que reducirlo en su extensión y en su complejidad. Pero también hay que precisarlo en sus preguntas. Un trabajo que empieza sin preguntas es un trabajo muy incierto, es muy errático, que posiblemente no va a tener la calidad, el logro de lo que se quiere, de los propósitos que se quieren. Por supuesto, es imposible hacer un trabajo sin etapas. Pensar que los trabajos implican que yo primero hago esto, luego miro esto, luego concluyo esto. Esa secuencia básica tiene que estar muy entendida, porque les ayuda a ustedes a crear una especie de, digamos, de agenda de trabajo, pero además de secuencia de trabajo, les va a organizar lo que viene en los próximos días y semanas hasta el ensayo intermedio y hasta el ensayo final. Por último, las fuentes son una situación esencial, porque nosotros no podemos pretender que estamos con ciencia infusa, que nos está llegando por el Espíritu Santo, todo el conocimiento súbitamente, sino que estamos acudiendo como buenos estudiantes académicos precisamente a una colección muy rica de recursos que sabemos buscar con palabras claves, que sabemos buscar críticamente en distintos lugares, que sabemos comparar, que sabemos complementar. Es posible que arranquemos con unas pocas fuentes y terminemos con un número más importante de fuentes. Es posible que empecemos con unas fuentes y finalmente las desechemos y ampliemos a otras fuentes distintas. En todo caso, esa búsqueda de fuentes tiene que mostrar que las sabemos citar. Y no pongo simplemente el nombre de un autor o el nombre de un libro o de una revista o de un artículo sin poner toda la referenciación bibliográfica a la que debemos, digamos, identificar por razones digamos, de claridad académica, pero también de uniformidad y de aprendizaje académico.
Entonces, espero que efectivamente el proceso de afinamiento de la idea y después afinamiento de la propuesta formal sirvan para que todos en general realmente mejoren la puntería y exactamente tengan una mayor eficacia en el manejo de su tiempo, aprovechen las sugerencias que nosotros podemos hacer, por supuesto, durante el desarrollo del trabajo de aquí al ensayo intermedio, y entre el ensayo intermedio y la monografía final seguimos atentos a sus preguntas, a sus sugerencias, a sus cuestiones para apoyar lo que ustedes están buscando. Entonces, digamos que en ese sentido es muy importante insistir en que este trabajo de la monografía es el trabajo que más pesa en el curso. Es un trabajo de investigación, porque es un trabajo de posición personal, crítica, que implica buen esfuerzo de localización de una idea, de formulación de un plan, de producción de un ensayo intermedio y de presentación de una monografía final. Entonces tiene el desarrollo de muchas competencias personales y académicas importantes. Saber buscar, saber referenciar, saber argumentar, saber expresar, saber escribir. En algunos casos de la idea inicial y de la propuesta de monografía empiezan a surgir otras cosas que ustedes tienen que cuidar, como son la ortografía, la expresión, la puntuación. Un pecado muy frecuente es frases muy largas sin puntuación intermedia. Un pecado muy frecuente son las iniciales o mayúsculas o los acentos. Efectivamente, y otro pecado, por supuesto, es el uso del lenguaje coloquial, digamos, informal, cuando estamos haciendo un ensayo de tipo académico. Bueno, vamos a entonces, no sé si Gabriela, tú quieras hacer alguna advertencia sobre el próximo foro, sobre la comprobación virtual antes de que empecemos con nuestras presentaciones de hoy. Sí, sí, señor. Muchas gracias, Armando. Bueno, les quería comentar también como para comentarles y tengan en cuenta, por favor, la rigurosidad de las referencias y las citas, ya que es fundamental para todo texto y trabajo académico. Porque pues, si estas están mal citadas, pues prácticamente cuentan como un mal uso de esa cita o puede hasta contarse como, pues como prácticamente como plagio o apropiarse de esas citas y ideas que prácticamente pues ustedes las están utilizando es en sus desarrollos de propuestas, en todos los escritos académicos. Entonces, también para que tengan en cuenta los recursos que tiene la universidad, ya si quieren les subo de una vez, la universidad cuenta con el Centro de Español, Leo, y cuenta con tutorías y muchos recursos como son la guía para citaciones. Entonces, para que tengan en cuenta como son recursos que también de la universidad y les aprovechen. Bueno, les quería comentar, nuestro segundo foro virtual es el miércoles. Ya ahorita, antes de las 9 de la mañana, se habilitan SIGUA ya las instrucciones para que las tengan ahí. Y para nuestra próxima comprobación virtual, que es el próximo 7 de agosto, ya deben ir adelantando, deben escoger cada uno una lectura. 7 de septiembre. De septiembre, perdón, sí, 7 de septiembre. Ya deben todos ir desarrollando su lectura y ya nosotros les subiremos las instrucciones para que puedan desarrollar el escrito a partir de la lectura que ustedes están realizando. Muy bien, bueno, entonces vamos a ver dos casos históricos de ciudades que tienen que ver con, digamos, la situación marítima. Hemos hablado de ciudades y civilizaciones como la mesopotámica alrededor de los ríos, como la civilización egipcia alrededor del río Nilo. Hemos hablado efectivamente de una ciudad como Roma, que era una ciudad que aunque no estaba en el mar, pues tenía que ver con el mar, pero digamos que el énfasis de la presentación de hoy, de las presentaciones de hoy, tiene que ver con esa relación entre las ciudades y, digamos, su rol económico, por supuesto, su control político y militar, digamos, con esa relación entre las aguas, los mares, las ciudades y las sociedades. Por supuesto, Venecia, lo vimos en días pasados en un foro, una presentación muy interesante, precisamente tiene un origen y un desarrollo particularmente interesantes para esto. Vamos a ver en la primera parte precisamente el caso de Venecia. El caso de Venecia se extiende más o menos del siglo VII al siglo XVIII, es un periodo muy extenso que cubre la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco. Ustedes recuerdan que Venecia termina prácticamente el poder de Venecia termina por la invasión de Napoleón a final del siglo XVIII. Y vamos a ver después, en la segunda mitad de hoy, las ciudades de la Hansa, ciudades del mar Báltico y del mar del Norte, precisamente en Europa del Norte, donde vemos cómo fundamentalmente se desplaza el eje del comercio mediterráneo, que había sido tan importante con los fenicios, con los griegos o con los romanos, se desplaza claramente hacia el norte de Europa por un desarrollo, por una colonización, por una fundación de ciudades, creación de sociedades, digamos, de otro tipo, sociedades que ya no son imperiales, sociedades que no son monárquicas, sino sociedades, llamémoslas así, premodernas.
En el caso de Venecia, entonces, tenemos una serie de elementos que son, llamémoslos topográficos, geográficos, históricos, sobre cómo surge esa transformación de ese lugar, cómo hay una época bizantina de Venecia, cómo se crea una organización política con una república aristocrática, cómo Venecia tiene otros análogos en el mundo sobre ciudades que también están sobre el agua, conexión entre Venecia y el Oriente a través de Marco Polo, la competencia con Génova, otra ciudad marítima italiana muy importante, el papel de la producción y los gremios en Venecia, características principales de la arquitectura veneciana, la importancia de Venecia en la cultura, en la impresión de libros, en el Renacimiento, con la creación de la imprenta, la importancia de la ciudad en el Renacimiento, precisamente con cosas como la pintura, y después la importancia de Venecia como base de personas como Galileo, fundamentales en la revolución de la ciencia, el papel de la ciudad con relación, por ejemplo, a la cuarentena o, por ejemplo, con relación a la música y el teatro, digamos, las imágenes de la ciudad y, digamos, algunas ideas de la ciudad contemporánea. Pues, no sé si algunos de ustedes hayan estado en Venecia, pero efectivamente es un lugar mágico. Efectivamente, aquí vemos el Gran Canal, inmenso, pero está llena de muchísimos otros canales y efectivamente muchísimas otras plazas con grandes arquitecturas en sitios privilegiados como este, que es la Plaza de San Marcos. Efectivamente, Venecia uno llega en un vapor, el vaporeto, aquí hay una estación de tren que lo lleva a uno a la tierra firme, uno recorre este trayecto en el vapor que finalmente lo va dejando a uno como un Transmilenio en distintas localizaciones. Uno empieza a recorrer por callejuelas estrechas. Sin duda esa ausencia de vehículos es un impacto enorme sobre todos nosotros, para encontrar que hay una ciudad que literalmente es medieval, que literalmente sobrevive dentro del agua, lo cual también es una cuestión misteriosísima, cómo se hace para vivir dentro del agua. Y efectivamente es una ciudad con una riqueza importantísima. Esta laguna de Venecia, como la vimos en días pasados, es un territorio muy extenso. Aquí está el mar Adriático, aquí está el continente y efectivamente hay muchas islas. Aquí hay unas barreras naturales que hicieron que precisamente esta laguna tuviera unas aguas más calmadas y pudiera generar muchas poblaciones. Fue muy interesante que en la presentación que hizo un grupo en días pasados nos mostró que hay muchas pequeñas Venecias o paralelas a Venecia, muchos pueblitos en esas islas, 118 pequeñas islas hay en el archipiélago, 455 puentes, etcétera. Digamos que hay una situación notable de adaptación a ese lugar. Entonces, Murano, por ejemplo, como lo que veía, es precisamente una isla de origen trabajador donde hay una tradición pues, milenaria de producción de vidrio. En todo caso, evidentemente, también hay poblaciones que han vivido en palafitos. Los palafitos son esas casas sobre el agua en muchos países de Europa Occidental. Desde la época del Neolítico, aquí vemos algunas de esas poblaciones. Venezuela precisamente recibe el nombre por la pequeña Venecia, porque los españoles cuando la descubrieron a principios del siglo XVI, vieron que las casas en el lago de Maracaibo estaban hechas sobre precisamente esos palafitos. Y en todo caso, lo que es interesante es que el norte de Italia entonces tiene efectivamente Venecia una relación muy fuerte con esa aristocracia y con esas ciudades del norte de Italia, lo presentó muy bien el grupo pasado. En la laguna veneciana efectivamente entonces hay unos boquetes, precisamente uno de los problemas históricos es cómo Venecia está metida al riesgo de la, por ejemplo, del crecimiento, del cambio climático, de las mareas del Adriático que la podría destruir y cómo se están creando proyectos para poderla conservar. Este es un tema que han trabajado varios estudiantes en varias ocasiones en este curso. Venecia tradicional tiene varios barrios, por ejemplo, esta zona que está acá es el Arsenal. El Arsenal tiene que ver con la gloria marítima de Venecia, que era una gran potencia marítima, comercial y militar. Precisamente los barcos de los cruzados o los barcos de los emperadores bizantinos tenían flotas venecianas. Precisamente en el Arsenal de Venecia trabajaba cortando maderas el carpintero, el papá de Galileo Galilei. Aquí está, por ejemplo, la isla de los judíos, la isla de la Giudecca. En algunas de estas islas, por ejemplo, se hacían las primeras cuarentenas en el siglo XIII, precisamente cuando la peste negra o el siglo XIV llegó de Asia. Venecia tiene un origen mitológico, distinto del origen histórico, y los venecianos, entre comillas, se robaron los restos de San Marcos el Apóstol, precisamente se los llevaron a la ciudad. Esos restos estaban en la ciudad de Alejandría, según la tradición cristiana. Precisamente en el origen de Venecia hay unos monasterios románicos, estamos hablando antes del gótico, el románico, como estos en esas islas. Venecia entonces tiene una historia que está asociada a Bizancio, porque evidentemente Roma de Oriente, pues después de la caída de Roma de Occidente se volvió la capital del mundo. Efectivamente entonces la catedral de San Marcos, la Basílica de San Marcos,
la Plaza de San Marcos, aquí está el Palacio Ducal, aquí está el mar. Precisamente es una iglesia bizantina, claramente, es una iglesia muy oscura, mosaicos al estilo bizantino. Precisamente estos 4 caballos que están aquí de bronce son caballos que los venecianos se robaron en Bizancio en el año 1204, cuando los cruzados occidentales en una de las cruzadas se tomaron a Bizancio, y estos caballos pertenecían al hipódromo, precisamente al importantísimo hipódromo de Bizancio. Entonces hay una dinastía, los duques de los Dogos, es aristocrática, digamos, aquí no hay un rey o un emperador, es una república popular, al contrario, es una república aristocrática. Este es el Palacio Ducal, donde estos duques precisamente encabezan una dinastía muy, muy larga y unas pocas familias que dominan a Venecia durante muchos siglos. Venecia tiene entonces una organización insólita, precisamente, por ejemplo, tener una gran diplomacia. Los embajadores venecianos son unos espías extraordinarios en todas las cortes, en la mayor parte de las cortes europeas. Hay unos registros de lo que los espías venecianos encontraban en toda Europa, es una fuente histórica hoy en día muy importante. Y efectivamente Venecia tiene unas declaraciones sobre cómo el peor pecado en la ciudad es dañar sus aguas, porque las aguas son, digamos, de la base de la ciudad. Precisamente la quiere decir hay que cuidar precisamente las aguas de Venecia. En todo caso, la ciudad se va caracterizando a lo largo de los primeros siglos de su vida, siglo VI, VII, X, va creando efectivamente estos distintos barrios. Venecia es uno de los lugares más pintados o dibujados o fotografiados del mundo, precisamente por su curiosidad. Efectivamente, entonces, este es precisamente el sitio del hipódromo de Bizancio, de donde vinieron estos famosos caballos que vemos acá. Digamos, algo de lo que estamos viendo cuando vimos la vez pasada lo que ustedes presentaron sobre el Partenón, por ejemplo, de Atenas, la forma como gran parte del Partenón se lo robaron los ingleses y está en el Museo Británico. Es como la historia, y la historia del arte es una historia de una piratería, de una expoliación precisamente. En todo caso, Venecia es una ciudad cristiana, está, digamos, recordando ese origen. Ustedes ven aquí esa iglesia de San Marcos, es mucho menos avanzada técnicamente que Hagia Sofía de Estambul, aunque es posterior. Hagia Sofía es del año 530, esta iglesia es del siglo IX. Por esa cantidad de muros y columnas que tienen, es una iglesia sumamente oscura. Ustedes ven aquí el espacio interior, es un espacio donde además cuando ustedes van a Venecia encuentran que el piso es completamente ondulado, porque Venecia efectivamente por estar sobre barro, sobre rellenos, se hunde permanentemente. Venecia está construida sobre pilotes de madera rellenos, entonces digamos eso ha funcionado bien a lo largo de los siglos, pero sin duda ninguna hay deformaciones. Estas imágenes corresponden precisamente a la toma de los cruzados de Constantinopla. Entonces, los dogos efectivamente son una tradición muy importante, muy poderosa. La moneda veneciana, todo el poder comercial de la ciudad, el ducado de Venecia, porque eran los duques de Venecia y el ducado era su moneda, era la moneda más importante de buena parte de la Edad Media en Europa. Aquí precisamente vemos cómo Venecia, precisamente con sus flotas marítimas, alquilaba a los cruzados, llegaron precisamente a Bizancio, tomaron a Constantinopla. Digamos que ese poderío de Venecia y ese poderío de Génova, a través de esos convoyes de galeras, o sea, un convoy son muchos barcos y las galeras son barcos que no son movidos por velas, sino básicamente por personas que están en trabajos forzados. Digamos, estamos antes de la revolución industrial, antes de la navegación a vapor. Las galeras servían para la guerra, el comercio de los venecianos era muy importante con todo el Mediterráneo. Ellos eran poseedores de muchas de las islas griegas y de muchas de las ciudades de las costas griegas y hacían un puente muy importante entre el mundo árabe, precisamente pensemos en Bagdad, y el mundo de Europa Occidental, y básicamente el mundo de la importación de las especies. Aquí vemos las galeras, a veces usaban velas, pero normalmente usaban remos. Las galeras se usaron hasta el siglo XVI, precisamente en batallas como la de Lepanto contra los turcos. Cuando ustedes van a Venecia van a ver una cantidad de chimeneas como estas, tienen que ver con que la ciudad es muy fría, claro, está sobre el agua, entonces es necesario tener mucha calefacción en las casas. Venecia luchó por mucho tiempo contra el Imperio Alemán, efectivamente Venecia está acá. El Imperio Alemán quería dominar el norte de Italia, tenía una cantidad de ciudades aliadas y también de ciudades enemigas. La presencia de esa relación con los animales es muy importante. Fíjense que precisamente en Venecia existía en el siglo XVI este centro comercial o centro de oficinas de los comerciantes alemanes, precisamente los que vamos a ver en la segunda parte de hoy, que esos comerciantes alemanes habían desarrollado aquí en el Mar del Norte precisamente una serie de ciudades muy fuertes. Efectivamente, Venecia era
la capital comercial del Mediterráneo, entonces era indispensable que existiera precisamente ese tipo de edificaciones. Venecia en el siglo XVI alcanza precisamente su mayor poderío marítimo, la flota de Lepanto con la cual el Papa y el rey español trancan a los turcos. El sur de Grecia precisamente es una flota hecha fundamentalmente con embarcaciones venecianas. Pero nosotros no debemos olvidar que hay muchas otras ciudades como Ámsterdam, de la cual vamos a hablar después, que precisamente crecen en la Edad Media. Aquí la vemos aumentando su tamaño gradualmente en los siglos hasta el siglo XVI y crecen con muchísimos canales y efectivamente, digamos que hay que decir que bien hay Venecias en la China. Cuando los chinos crean el Gran Canal del centro al norte de la China, en la equivalente a la Edad Media, pues crean ciudades como Suzhou, que precisamente tienen unas grandes eh, semejanzas con Venecia. Sin embargo, Suzhou es una ciudad dentro del continente chino. Por supuesto, la historia de Marco Polo es muy interesante porque Marco Polo es un comerciante veneciano que con su tío visita la China. Efectivamente, la ruta de la seda que ellos siguen ya tenía antecedentes desde la antigua Roma. Lo interesante es que él nos describe en su libro, él describe su libro cuando ya era viejo, cuando estaba capturado preso en Génova por unas batallas navales entre Génova y Venecia. Y le dicta a alguien sus memorias de ese viaje fabuloso en el cual efectivamente lo que trae de allá son unos nexos muy fuertes con el mundo chino, precisamente cosas como los espaguetis, pero efectivamente en ese momento de China empiezan a llegar un poco después precisamente cosas como la pólvora, entre otros artefactos. En todo caso, Venecia tenía una fuerte relación con el comercio y eso le daba un poderío enorme. Efectivamente de China a Venecia había una ruta interior que era la ruta de la seda, pero también había una ruta marítima muy importante. Efectivamente, entonces, los venecianos y en general los aragoneses empezaron a crear unas cartografías para poder hacer, esto se llamaban los portolanos, precisamente una navegación de cabotaje. Vamos, aquí nadie se atrevía a navegar el océano grande. Precisamente el único que se atreve a hacerlo es el genovés Colón, 1492. Estos eran los mapas del Mediterráneo que se conocían efectivamente muy bien desde la antigüedad, como nos mostraron que hicieron el trabajo sobre los viajeros. Génova precisamente era su gran competencia. Aquí está Venecia en el Adriático y aquí está Génova en el Tirreno, grande como Venecia, competitiva y tan agresiva. Las dos ciudades crearon alianzas particulares con Bizancio para poder tener una colonia dentro de la ciudad de Bizancio y tener también colonias en el Mar Negro. Digamos, eran ciudades italianas con un periodo económico militar enorme. Génova también tenía una situación muy importante de flota, que hay en la bahía de Génova. Efectivamente, entonces, no en vano, pues Cristóbal Colón era el genovés. Esa Italia de la cual forman parte Génova y Venecia precisamente es un mundo de ciudades-república, de ciudades-estado. Están los estados pontificios que Romagno le donó al Papa. Efectivamente está la Toscana con Florencia, que va a ser importantísima en el Renacimiento. Efectivamente está el Véneto con Venecia. Venecia empezó a colonizar lo que actualmente es la costa del Adriático, lo que actualmente es Croacia, etcétera. En todo caso, Venecia se enfrenta a Génova y esa pelea pues es muy larga, es muy interesante esa historia de esa competencia en las dos ciudades. Digamos que la competencia es un factor movilizador de la economía, de la historia, de la política, de la cultura en muchos momentos. En todo caso, por ejemplo, en la zona del Tirreno, precisamente aquí está la zona de Florencia y cerca de Florencia está Siena, una ciudad donde se inventó la banca. Cerca de Florencia está Pisa, es una ciudad donde está la famosa torre inclinada. Pisa fue antiguamente puerto marítimo, hoy en día está alejado del mar. Y Pisa era un competidor muy importante de Génova, hasta que Génova la derrotó, pero efectivamente, digamos, aquí hay una historia de sucesiva competencia por el poder marítimo. Pensemos que después vamos a ver la competencia por el poder marítimo entre los portugueses y los holandeses, que ganan los holandeses, después entre los holandeses y los ingleses, que ganan los ingleses, y finalmente como hasta el siglo XX el poder inglés, digamos que modifica. Lo que es interesante en la Edad Media entonces es que poco a poco la navegación de cabotaje, la navegación marítima, crea efectivamente una circulación de bienes y de contactos muy importantes por todo el borde marítimo, pero además poco a poco se restablecen los caminos de Europa interior, algunos de ellos eran los caminos romanos. Claro, entonces, como mostraron muy bien en el video pasado, había una tradición muy fuerte de producción de vidrio en Venecia y efectivamente con muchísimas familias y eso le daba a Venecia efectivamente un monopolio que lo rompió solamente el rey Luis XIV cuando quiso hacer en el siglo XVII los grandes palacios de los espejos, precisamente en la Palacio de Versalles. En todo caso, lo que es interesante es que, digamos, había un castigo
para conservar el monopolio de la pena de muerte, digamos que típico de la Edad Media, digamos que el artesanado era muy importante, los gremios querían conservar su poder, su monopolio. Efectivamente, entonces, esa situación es muy interesante por esa situación, llamémosla así, preindustrial, es prácticamente artesanal. Pero nosotros sabemos que el vidrio posiblemente se creó en la época de los fenicios, en la antigüedad, por accidente, por un calentamiento de la arena sobre la playa, se cristalizó y efectivamente nos hablan del vidrio como un material muy costoso. En una ciudad como la Roma antigua, pues prácticamente un vidrio, una ventana con vidrio era una rareza, era costosísima y los vidrios fueron muy costosos hasta el siglo XVIII. Prácticamente en Inglaterra se ponían impuestos a las personas por el tamaño de las ventanas, porque si una persona tenía más ventana, tenía más vidrio y es que era más rico. Efectivamente, entonces el vidrio tiene una serie de variedades, una serie de usos. En todo caso, lo interesante es que poco a poco se trata de robarse las técnicas venecianas y llevárselas a otros lugares. Digamos, lo que es interesante entonces, efectivamente, que las técnicas de producción de vidrio van variando. Producir vidrio plano, vidrio sin alteraciones ópticas, pues era muy importante. En todo caso, lo que es interesante es, efectivamente, pues era un lujo, era un objeto de, digamos, precioso, de curiosidad. Solamente en los siglos XVII y XVIII, precisamente, con la creación de estas técnicas de producción de vidrio a mayor escala que produjeron a propósito una gran deforestación en Europa, se pueden producir estos discos de vidrio, son, digamos, los principios del vidrio plano, con los cuales se empezaron a producir los invernaderos y la arquitectura de los invernaderos, muy importante como víspera de la arquitectura de vidrio y hierro de la Revolución Industrial. Para los amantes de la arquitectura, si este es el mar en Venecia y aquí está la iglesia o la Basílica de San Marcos y esta es la bellísima Plaza de San Marcos que tiene una forma irregular pero muy bella, aquí está el Palacio Ducal. Vemos, este es uno de los escenarios urbanos más extraordinarios en el sentido de su calidad urbanística. Es una curiosidad, no se sabe exactamente cómo y quién lo diseñó. Es un sitio donde Venecia tenía efectivamente procesiones y efectivamente tenía símbolos arquitectónicos. Digamos, es muy interesante la composición arquitectónica que hay aquí. Aquí hay palacios que son del Renacimiento, aquí hay torres que son medievales, aquí hay edificios que son bizantinos. ¿Cómo hacemos para que sobrevivan en un mismo lugar arquitecturas de distintas épocas? Ese es un problema teórico, práctico, estético. Muy interesante en este Palacio Ducal, ustedes ven, este es un edificio maravilloso medieval. Ustedes ven un poco la paradoja de que los arcos grandes están en los pisos bajos, donde hay mayor distancia entre columnas, menor distancia entre columnas de los pisos altos, pero es un edificio que tiene una gran arquitectura gótica. Esta es la arquitectura que empezó con las catedrales, pero que aquí en Italia del norte está manejada en un edificio civil, en un edificio municipal. Es muy interesante que evidentemente Venecia es una gran ciudad, como gran ciudad tiene un gran culto a sí misma y a su memoria, en consecuencia su propio gobierno, su propio palacio ducal, es el edificio más importante, no es el edificio de un emperador, no es el edificio de la ciudad, de la ciudadanía. La ciudad efectivamente tiene, estos se llaman autos sacramentales, son posesiones en ese mismo lugar. Efectivamente, entonces, el espacio público, como ustedes están ya viéndolo, precisamente cumple unas funciones enormemente importantes, simbólicas y prácticas en la economía. Esta torre del campanile precisamente es un campanario muy importante que se cae hace 100 años y se reconstruye, precisamente se cayó súbitamente. Efectivamente, en todo caso, esta situación tiene una cantidad de palacios muy importantes a lo largo del Gran Canal. De estos palacios hay hoy en día, por supuesto, estos son sitios de altísimo costo, altísimo lujo, son hoteles, etcétera, pero muestra efectivamente la riqueza de las grandes familias venecianas que tenían grandes arquitectos y vivían efectivamente un estilo de vida notable. Entonces, una cosa interesantísima es que en Venecia, ustedes recuerdan, en 1453 precisamente se inventa la imprenta por Gutenberg en Alemania, pero al principio, durante varias décadas, los libros más frecuentemente impresos eran la Biblia, por ejemplo. Efectivamente, hay una libertad de prensa en Venecia y efectivamente hay una fiebre con el renacimiento de interés en las literaturas antiguas y volver a imprimir las literaturas antiguas. Por ejemplo, hay la famosa colección del Cardenal Besarión, que estamos mencionando ahí, con 482 códices griegos y 264 códices latinos, publicaciones hebreas, etcétera. Entonces, digamos, lo que es interesante es que el Senado de Venecia permite que se constituya un gremio de impresores y estampadores muy importante. Uno de esos tipos es tan inteligente que se inventa el libro de bolsillo, que tiene una intuición enorme sobre
importancia de un libro de portátil fácil. Entonces, efectivamente, se crea una academia, la Academia Aldina, en 1502, donde había comidas y conversaciones sobre la antigüedad, digamos, alrededor de los libros y los editores. Efectivamente, hay una gran, digamos, actividad intelectual de la ciudad. La libertad de prensa de la ciudad es maravillosa porque permite no solamente interesarse en el pasado, sino difundir en términos de Europa Occidental. Efectivamente, entonces, el poder de Venecia no va a ser reemplazado, sino en el siglo XVII por Ámsterdam, otra ciudad que va a ser muy importante en ese sentido. Y como Ámsterdam también, Venecia tiene una zona de judíos, hay muchos judíos precisamente en Europa Occidental, en muchos lugares, que precisamente tienen entonces una situación que los ponen en un gueto. Es muy interesante porque tiene ciertas poblaciones en guetos. Tenemos el gueto de Varsovia, donde precisamente Hitler, digamos, agobió y masacró a los judíos que se rebelaron con él en la Segunda Guerra Mundial, pero el gueto precisamente es el hecho de que hay un barrio de los judíos, hay una judería. Eso pasaba en muchas ciudades en Europa Occidental durante la Edad Media. Una cosa interesante entonces con esta imagen que estamos viendo ahí, este es Cartamelata. Cartamelata es el nombre o el apodo de un condottiere, digamos que Salvatore Mancuso, para decirlo de alguna forma, una especie de paramilitar. Esa situación de las ciudades del norte de Italia durante la Edad Media y el Renacimiento hacía que hubiera mucha guerra entre ellas, se contrataran ejércitos privados como los de estas personas, precisamente muchos de ellos se mandaron a hacer estatuas, y eso muestra precisamente también el tipo de competencia que existía en la época. El personaje que aparece aquí es Luca Pacioli. Luca Pacioli era un franciscano que se inventó nada menos, estabilizó, escribió un libro sobre la contabilidad por partida doble. Realmente la contabilidad por partida doble, para los que estudian administración y ingeniería industrial, los que saben de contabilidad, se dan cuenta que es importantísimo en la formación de la empresa moderna, el control de los negocios, el activo, el pasivo, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, los ingresos y los egresos, el patrimonio. Efectivamente, Luca Pacioli además escribió otros libros, por ejemplo, sobre la proporción áurea. En Venecia tenía entonces también un hospital y una escuela de medicina muy importante. Esta es la sala de cirugía de esa escuela de Venecia. Entonces, efectivamente, la ciudad no es la ciudad más poblada, porque la ciudad más poblada es Nápoles, al sur de Italia, como lo vemos ahí. Efectivamente, de todas maneras, era la segunda ciudad más importante de la península italiana. Digamos que lo que es interesante entonces es que la publicación con la imprenta en Venecia, con publicaciones como las que vemos ahí, muestra una gran capacidad de diseminación e impacto. El Renacimiento llega en el siglo XV y XVI. El campeón en el Renacimiento de Venecia es Palladio, que era literalmente una especie de campesino, Serpilo Paga, que ganó una beca para irse a Roma, a trabajar varios años viendo las ruinas romanas y dibujándolas, y él regresó entonces al Véneto con sus patrocinadores, y entonces esos señores patrocinadores le encargaron de empezar a hacer palacios y hacer iglesias, y hizo obras como estas. Ustedes ven aquí que la arquitectura renacentista que usa Palladio realmente utiliza, precisamente al ver las ruinas romanas del siglo I, él quiere volver a usar en el Renacimiento ese mismo tipo de elementos que no son góticos, precisamente son clásicos, son romanos o son griegos, y los está usando en una forma, digamos, libre, como estamos viendo ahí. El Renacimiento es la Renacita, es el volver a las fuentes originales. Entonces, en el Renacimiento surgen efectivamente muchas escuelas, por ejemplo, escuelas de pintura en los barrios, escuelas de música, vamos a hablar de eso ahora. Efectivamente, Palladio, como lo vemos en esta imagen, que crea un libro de arquitectura. Él copia algunas cosas del libro de Vitruvio, y ya es un libro en el cual nos habla de los materiales, de los edificios, de los puentes. Por ejemplo, nos habla del Panteón, porque él precisamente también es una especie de arquitecto, viajero y arqueólogo. En todo caso, hay una gran riqueza, digamos, sobre el interés por la antigüedad. Y eso también acontece con la pintura. Efectivamente, entonces hay unos poderosos que son la iglesia, los políticos, los comerciantes, que se hacen retratos, que hacen retratos de la ciudad, que hacen retratos de tipo religioso. Hay una poderosísima escuela veneciana de pintura, digamos. ¿Por qué razón en un lugar se forma una relación tan fuerte entre el arte y la política? Vamos a verlo precisamente en la Florencia del Renacimiento, la relación entre los Médicis, por ejemplo, y los artistas. En el caso de Venecia también se estaba dando eso clarísimamente. Efectivamente, la escuela veneciana tuvo una influencia enorme en las pinturas posteriores. Venecia entonces celebraba esas fiestas de su matrimonio con el mar, con una gran celebración, una especie de carnaval. A propósito, existe un carnaval en Venecia también muy famoso. Efectivamente, los pintores venecianos de muy diferentes siglos han pintado la ciudad con muy diferentes paisajes,
la muestra efectivamente como uno de los temas favoritos, dada esa eh, interés, esa vida de la ciudad. Entonces queda también en una cantidad de cuadros como estos que nos muestran el surgimiento del teatro veneciano. Es muy interesante porque hay precisamente una promoción de teatros, de construcción de teatros con un interés tan grande en la música, escuelas de música. ¿Por qué surge la música en Venecia? Es algo muy interesante. Entonces Galileo Galilei precisamente era veneciano, y precisamente él vio cómo su papá trabajaba en el arsenal de Venecia cortando maderas, haciendo barcos, y efectivamente Galileo Galilei con esas vigas de madera empieza a hacer como unas hipótesis científicas sobre cómo las vigas soportaban cargas. Precisamente, digamos, el origen de la mecánica estructural tiene que ver con Venecia y con esa experiencia. Ustedes recuerden que Galileo funda una academia científica, escribe precisamente distintos tratados muy importantes en la historia de la ciencia y que efectivamente, pues, digamos, es alguien que surge de ese, digamos, de un nivel, digamos, sano y obrero a volverse el gran científico del siglo XVII. Algo muy interesante entonces es que en ciudades como Florencia, pero también Venecia, se crean los hospitales. Los hospitales son un refugio para los necesitados, pero también es un orfanato, pero también es efectivamente un sitio de atención de salud. Y entonces lo interesante es que los hospitales se volvieron un sitio donde las personas que los manejaban, muchos de ellos religiosos, querían que se entrenaran en escuelas de canto masculinas o femeninas. Eso fue importantísimo en el desarrollo de la música veneciana. 4 hospicios en Venecia con 4 escuelas de canto, y ahí trabajaba nada menos que Antonio Vivaldi, gran autor de las 4 estaciones, música interesantísima. Entonces, digamos que Vivaldi es un gran artista del siglo XVII. Efectivamente, entonces, se volvió uno de los referentes de la ciudad. La ciudad entonces se volvió también la campeona en la generación de teatros. Estas son algunas de las plantas arquitectónicas de teatros italianos del Renacimiento o del Barroco, del siglos XVI y XVII. Los teatros italianos, recuerden ustedes, habíamos hablado de que los teatros griegos habían sido descubiertos, los teatros romanos clásicos habían sido cubiertos. Volver a un teatro cubierto fue importantísimo porque necesitaba pues unas soluciones arquitectónicas y estructurales para cubiertas más grandes, para manejar el aire, manejar el calor, manejar las luces, manejar la escena, manejar los mecanismos en los cuales funcionaba el teatro. Los teatros italianos entonces se volvieron efectivamente un negocio muy importante. Vemos que ustedes ven aquí que la aristocracia construía teatros e inclusive vendían los palcos los vendían sobre planos. Precisamente algunos teatros morían precisamente en los incendios, esa es una de las catástrofes históricas que ha habido. En todo caso, los teatros italianos tenían muchos mecanismos, no en vano por ejemplo, el Teatro Colón en Bogotá fue hecho por un arquitecto italiano precisamente. Los arquitectos y artistas italianos de teatros se les ocurrió cómo hacer toda esta, digamos, herradura acústica para los teatros. Aquí imaginémonos los palcos situados acá, imaginémonos aquí la escena, imaginémonos las escenografías y los telones, el cuidado que necesita en materia de diseño y de operación. En todo caso, lo que es interesante es que se creó la ópera como un género público, ya no para unas pocas personas en un palacio. Entonces pasó de opereta a ópera y efectivamente esas familias venecianas más poderosas eran patrocinadoras muy importantes. Este teatro en Fenice todavía existe en Venecia y efectivamente pues muestra una tradición que arranca en el siglo XVI y sigue hasta la antigüedad. Entonces, digamos que evidentemente la música en la ciudad y la ópera se volvió una parte de esa personalidad tan importante de la ciudad. Aquí están las góndolas precisamente que tienen a sus gondoleros. Efectivamente la ciudad es una ciudad que tiene una silueta que está marcada por ese contraste entre las arquitecturas y el agua, con un gran interés y como dijimos al principio, con muchos pequeños puentes y muchas pequeñas plazas que permiten precisamente recorrer esos lugares en esta forma. Evidentemente, es sorpresa para todos nosotros como en algunos lugares pues no hay carros, no hay andenes, no hay subway. Efectivamente es una ciudad totalmente extraordinaria. Tiene muchísimos puentes, hay toda una crónica sobre los puentes de Venecia, efectivamente toda una crónica sobre todos estos canales. Es muy interesante el Carnaval de Venecia, que ocurre efectivamente con todos los demás carnavales, con su teatralidad, etcétera. La ciudad se inunda muchas veces, algunas veces ha subido 10 metros dentro de la Catedral de Venecia. Efectivamente es el famoso puente Rialto, que fue construido para la llegada del emperador alemán a la ciudad. Efectivamente aquí había habido un puente de madera que se cayó alguna vez inmediatamente antes. Efectivamente entonces la ciudad tiene una historia notable de distintas participaciones en la historia europea, sus relaciones con el papado, sus relaciones con el comercio, sus relaciones con el arte. Efectivamente es una ciudad que tiene una
problemas importantísimos de conservación. Ya la gente que vive en Venecia son viejitos, los jóvenes no quieren vivir en Venecia y entonces el envejecimiento de la población va generando un deterioro. ¿Y cómo revivir una ciudad? ¿Cómo cuidar el patrimonio? Es un problema que ustedes están, digamos, empezando a abocar. Por ejemplo, con la Bienal de Venecia, desde los años 1950, es patrocinada por el gobierno, pues, ¿no? Y mucho antes, aquí ustedes ven, en 1895, una preparación de exposiciones de arte, de cine, de arquitectura, que es absolutamente importantísima, atrae un interés internacional. Los arquitectos del curso sabrán que Le Corbusier, el gran arquitecto suizo-francés del siglo XX, los proyectos que hizo y que no se construyó es un hospital para Venecia, un hospital que tenía que ser moderno, un hospital que tenía que ser construido evidentemente sobre alguna de las islas de la ciudad y que tenía que tener básicamente una iluminación posterior. Digamos, es muy interesante, un proyecto complejísimo. ¿Cómo hacer arquitectura moderna en una ciudad histórica? Aquí vemos precisamente el problema de la reducción de población de Venecia. Entonces, vamos a ver entonces las ciudades de la Hansa. ¿Me estás escuchando, Eddie? Sí, sí, señor, la estamos viendo. Bueno, entonces hemos visto una ciudad del Mediterráneo, una ciudad italiana, una ciudad vinculada a Roma o a la Roma oriental Bizancio, una ciudad vinculada al oriente, digamos, a los chinos, a los árabes. Ahora vamos a ver unas ciudades que están en un sitio completamente distinto, un sitio mucho más frío, un sitio más en colonización, un sitio del Mar del Norte. De lo que es interesante es que se forma poco a poco ya no una ciudad poderosa única, sino una liga de ciudades, una comunidad económica internacional. Cuando hablamos de las ciudades de la Hansa, vamos a hablar entonces de más de 100 ciudades que se fundan en un periodo relativamente corto, que tienen unas alianzas comerciales muy fuertes entre ellas, que tienen una gran unidad, llamémosla, cultural entre ellas, que tienen un tipo de nexos comerciales y políticos y diplomáticos muy particulares. Precisamente lo que acabamos de ver de Venecia es un imperio muy largo de terratenientes y comerciantes, una ciudad aristocrática, digamos, con muy poco cambio social. Precisamente lo que vamos a ver por contraste es una comunidad económica internacional, una ciudad de burgueses, ya no de aristócratas. El mundo de Hans, la Hansa significa que es el mundo de Hans, Hans es el nombre Juan, común en el mundo germánico. Entonces, es una de esas ciudades que existe todavía, bellísima, y entonces precisamente es como la iniciadora de este conjunto de ciudades comerciales. En 1158, Lübeck se funda la ciudad y un siglo después se funda la Hansa, se crea un estatuto. Lo que es interesante es que mientras los emperadores alemanes querían controlar todo, los comerciantes, digamos, estaban en un sentido práctico queriendo crear, aquí abajo está el imperio alemán. Estos comerciantes que forman este borde marítimo dicen, nosotros somos capaces de hacer comercio entre nosotros, para explorar la colonización del este europeo, crear precisamente unos convenios con los reyes de Inglaterra, precisamente con las ciudades holandesas, con los reyes de Dinamarca, tener, digamos, distintas bases operativas a lo largo del Báltico y crear entonces una unidad que es políticamente distinta, operativamente distinta. La Edad Media en ese momento es una ciudad, es un mundo con ciudades, entre comillas, pacíficas, interiores, digamos, poco conectadas entre sí, rodeadas por murallas con un paisaje industrial muy idílico. Eso es muy distinto de lo que está pasando en realidad en muchas otras partes del continente donde hay unas grandes deforestaciones, precisamente porque hay unos movimientos de población hacia distintas partes donde se necesita ocupar personas. Entonces las ciudades de la Hansa son muy concurridas, muy distintas de esas ciudades idílicas medievales, donde hay muchos comerciantes en la calle, donde hay edificios públicos como estos edificios comerciales, donde la gente está gastando mucho en su vestimenta, donde están cambiando los estilos de vida y donde, como mostramos hace un rato, entonces ya se está formando claramente una red muy activa de comercio terrestre y marítimo. Entonces se está dando un intercambio muy grande. Nosotros vemos, por ejemplo, en una ciudad como esta del norte de Europa, ustedes ven una gran iglesia en una gran plaza, digamos, esta es una catedral dentro de esta ciudad. Los lotes son todos muy estrechos, como vamos a ver, como acontecía con Ámsterdam. Esta es una plaza, un San Victorino, una especie de plaza de mercado, donde hay vendedores ambulantes, digamos, un mercado muy informal. Este contraste lo vimos cuando hablamos de la organización de los centros comerciales de las ciudades musulmanas. Claro, en estas ciudades de la Hansa, como en Venecia, también hay unas fiestas del mar en que inundan una plaza, precisamente tienen barcos y celebran que precisamente ellos son comerciantes marítimos. Entonces, estas ciudades pues son centros
Estas arquitecturas muy lujosas de los centros de ciudades muestran la riqueza de esos ayuntamientos y de esos comerciantes en palacios municipales muy notables. Otra vez es el gótico, pero esta vez es un gótico civil, es un palacio de la municipalidad. Ese gótico tiene unos espacios interiores también muy notables, digamos esas salas capitulares donde los ayuntamientos se reúnen, son muy importantes. Estos son los decanos. La palabra decano significa el que tiene mayor edad. Digamos, en estas sociedades comerciales hay una serie de familias que, no una, sino muchas familias comerciantes en esta ciudad que tienen socios en otras ciudades, que estos mayores precisamente tienen una especie de sistema de bolas negras como los clubes sociales para poder aceptar en este club, en esta cámara de comercio, en este club de comerciantes, a las personas que son comerciantes nuevos y que tienen que demostrar que son, digamos, exitosos y que son éticos, digamos, que se conservan los archivos de los libros de comercio de estas ciudades y las reglas que la ciudad le establece a los comerciantes, cómo ponerles impuestos, cómo operar. Efectivamente, estos palacios municipales muestran efectivamente cómo hay una riqueza colectiva importante alrededor de esa riqueza empresarial y por supuesto el papel de esos archivos. Entonces estos edificios públicos son una naturaleza distinta. Este es otro tipo de ciudad, una ciudad donde es muy importante lo económico. Este sacerdote es un párroco de un barrio donde está hablando en el idioma de los habitantes, está hablando en alemán o está hablando en holandés, o está hablando en un idioma escandinavo. Digamos que esa es una de las cosas que después Lutero en el siglo XVI insistió mucho frente a la Iglesia Católica, como había que hablar la Biblia en el alemán, en el idioma local. Digamos, esta iglesia es una iglesia muy cercana a la gente. Algo muy importante entonces en estas ciudades es así como financiarlo. Digamos, un barco es muy costoso para que una persona sea la dueña del barco. Entonces hay que crear unos socios del barco para que creen una empresa, sea la que construye el barco y después opera el barco. Y entonces esto crea efectivamente una base del capitalismo que vamos a estar viendo gradualmente. Entonces, evidentemente, como vimos, el mundo romano se habían hecho puertos importantes como el de Trajano, pero que también habían colapsado con la caída de Roma. Entonces, en esta época del norte de Europa se vuelven a crear puertos en los ríos. También, precisamente, aparecen las grandes grúas, como las grúas romanas de la antigüedad, grúas movidas por personas o por animales. Esto es en Colonia, sobre el río Rin, una ciudad que pertenecía a esta alianza y que tiene que su catedral en construcción. Entonces, efectivamente, unen ciudades como Lübeck y Hamburgo, que forman precisamente tratados comerciales. Los emperadores van dando y los reyes, por ejemplo, Inglaterra o Alemania, permisos a los mercaderes para irse moviendo. Poco a poco, entonces, ellos van obteniendo una, digamos, aceptación oficial o formal de que son ciudades que tienen que respetarse de sus libertades. Todavía una ciudad como Hamburgo se considera una ciudad imperial libre. Y efectivamente, en muchas de las ciudades como Londres, pues los barrios de los comerciantes tienen, hoy llamamos eso zonas francas. En una ciudad como Bogotá hay una zona franca comercial, en una ciudad como Barranquilla hay una zona franca. Digamos, lo interesante es como un estatus especial de los comerciantes dentro del mundo, digamos, político general. Las ciudades eran todas chiquitas, porque pensemos en los 100.000 habitantes de la Atenas de Pericles del siglo V antes de Cristo, el millón de habitantes de Roma, de los 500.000 habitantes de Constantinopla, etcétera. Digamos, estas ciudades eran chiquitas, pero no importa el tamaño de la ciudad, lo importante era que formaban realmente una red. Aquí vemos la cantidad de pequeñas ciudades que había en ese borde. Aquí tenemos precisamente Dinamarca, aquí tenemos Alemania, aquí tenemos Polonia, aquí tenemos Lituania, aquí tenemos Finlandia, Suecia, Estonia, etcétera. Digamos, muchas de estas ciudades estaban sobre el mar, pero muchas otras estaban, pensemos en Barranquilla, pensemos en Buenos Aires, digamos, sobre ríos que llegaban al mar y entonces precisamente había navegación fluvial. Entonces, esa situación que ustedes ven aquí precisamente muestra ese espinazo del flujo comercial que se daba acá y entonces evidentemente estos comerciantes de la Hansa operaban llevando cosas que se sacaban de esta frontera que era una zona donde había pieles, donde había maderas, donde había productos minerales y otras zonas de donde se llevaban productos, por ejemplo, tejidos, por ejemplo, se llevaban otros productos de tipo industrial o preindustrial que se producían en estos lugares. Algunas ciudades, como esta precisamente, es una ciudad muy interesante. Una pregunta para el quiz. Esta ciudad tiene un famoso teorema de los puentes. Hay un problema que se planteó y es cómo es que cómo hacer un recorrido en la ciudad sin volver a cruzar por los puentes. ¿Cómo se llamaba esta ciudad que creó precisamente esa fábula y esa realidad del teorema sobre el cruce de los puentes? 3 minutos.
Bueno, efectivamente vamos a ver cómo han ustedes examinado esa historia de esa ciudad. Muchas de estas ciudades precisamente tenían entonces, digamos, canales que las defendían, murallas que las defendían, efectivamente barrios, digamos, precisamente puertas, digamos, conventos de frailes y de monjas, catedrales, efectivamente mercados, municipalidades. Lo que es interesante es que estamos hablando como lo nuclear, el ADN de la ciudad medieval, como la estamos viendo aquí precisamente en esas costumbres, en esas situaciones. Vamos que lo que es interesante que ya en el siglo XIV se comparaba Lübeck con las grandes ciudades italianas, con Venecia, Roma, Pisa, Florencia, y digamos precisamente por la importancia, sigue siendo efectivamente, como decimos, una ciudad bellísima, muy bien conservada arquitectónicamente y efectivamente una nación histórica y cultural extraordinaria. Fue como el origen de la Hansa. Precisamente una de las cosas que ellos traficaban era la sal. Estos edificios precisamente están aquí al lado de un canal, es un edificio de muchos pisos, no es un rascacielos del siglo XIV, pensemos. Este edificio estaba ahí en el borde del agua porque tenía poleas y permitía con las poleas cargar directamente los barcos a estos sitios que eran grandes ventanas para meter y sacar mercancía. Digamos que efectivamente esta ciudad es de una extraordinaria belleza. Para los aficionados a la literatura, pues es la sede del gran escritor Thomas Mann, eh, con la historia de los Buddenbrook. ¿Cuál es la historia de los Buddenbrook? Para que nos, tiene que ver la historia de los Buddenbrook con la historia de la Hansa. Pregunta también entonces.
Bueno, efectivamente, en la literatura de las ciudades, como en el caso de Venecia o en el caso de Lübeck, hay cosas muy importantes. Vamos a ver lo que ustedes han contestado sobre los Buddenbrook. Entonces es muy interesante que va surgiendo una personalidad de cada ciudad. Cada ciudad tiene su escudo de armas. Y efectivamente muchos de estos escudos tienen como una cierta parentesco, una cierta relación, tienen los mismos colores. Ustedes ven aquí a estas distintas ciudades tienen estos distintos esquemas. Siguen teniendo sus banderas. Digamos, esto es muy interesante porque pues estas son las banderas en sus flotas, en su navegación, en sus insignias. Esta es la personalidad. Pensemos que no es una personalidad nacional, es una personalidad local muy fuerte, pero a la vez hay una especie de común denominador o elemento que las vincula a unas de estas ciudades con otras. Entonces tenemos efectivamente un grupo de mercaderes, de comerciantes. Cuando hablamos de la antigüedad, precisamente hablamos de los comerciantes musulmanes. Los comerciantes musulmanes estaban haciendo tráfico muy importante en las rutas de las caravanas del centro de África hasta el Mediterráneo. Precisamente la palabra dinero tiene que ver con la palabra dinar, que es árabe. Había mucho oro en el centro de África en la antigüedad y efectivamente además había sal y además esclavos y fieras. Efectivamente esto generaba un tráfico hacia el Mediterráneo y entonces efectivamente muchos de los comerciantes árabes se volvieron beneficiarios de ese comercio a través del Sahara hasta el norte de África y por supuesto eran importantísimos estos comerciantes en el mundo del Medio Oriente. Pensemos que en el Corán hay una cantidad de prescripciones sobre las reglamentaciones del comercio, en los tipos de interés, en la forma de hacer sociedades. Es muy interesante que esa conexión en el mundo coránico es no solamente sobre la teología, sobre el culto, sobre la conducta individual, sino también sobre las reglas, digamos, de operación de la economía. Esto para decir que los comerciantes eran muy importantes en distintas sociedades, por supuesto muy importantes en las sociedades chinas, en la antigüedad, desde la época de Marco Polo, muy importantes en la sociedad del norte de Europa. Pensemos que estos comerciantes entonces son, en principio, comerciantes locales que están atendiendo ferias de los pueblos vecinos, ferias campesinas. Muchos de ellos son comerciantes itinerantes. Pensemos en los arrieros en la Antioquia del siglo XVIII, XIX, que son personas que están llevando provisiones a las minas, que están vendiendo a crédito productos a estas personas que están en las minas. Son unas especies de vísperas digamos, de hombres de negocios más modernos. Manejan las mulas, en el caso de los mercaderes de la Hansa manejaban los barcos, esencialmente. En todo caso, los mercaderes se van formando como en grupos de generaciones sucesivas en que van venciendo, van alcanzando fronteras más lejanas y precisamente van alcanzando también unas conductas económicas más complejas. Digamos que es interesante, los mercaderes del norte de Europa de esta misma época, pensemos en Pisa, pensemos en Venecia, pensemos en Siena, pensemos en la invención del cheque, de la carta de crédito, de la contabilidad, de las empresas que tienen sucursales. La gente que está en administración de empresas tiene acceso al grupo de historia empresarial que fundó el profesor Carlos Dávila. Muy importante precisamente porque muestra cómo en el origen del capitalismo, en el origen de la actividad económica, pues hay una vena muy importante de organización que al principio es una empresa familiar y finalmente después es una empresa comercial con unos socios, con un capital y con unos riesgos, con unos estatutos y con unas apariciones de unas instituciones de crédito y con unas apariciones de efectivamente unas regulaciones. Entonces, con una operación que a veces ya es más extensa y a veces es multinacional. Estos mercaderes son fundamentales. Aquí la historia no la están haciendo los príncipes, la están haciendo los burgueses. Estos mercaderes entonces se autorrepresentan en imágenes como esta, que es del siglo XVI, metidos en un universo que es más y más grande, que tiene muchas ciudades, que tiene mares, que tiene tierras, que tiene aguas, que tiene distintos productos, que tiene distintos riesgos y que tiene distinta gloria. Digamos que los comerciantes empiezan a verse a ellos mismos, realmente estamos en un mundo burgueses, con un personaje muy importante en la historia que quiere derechos, que los obtiene efectivamente de los reyes, de los emperadores, pero que sobre todo quiere una cosa muy importante que va a ser fundamental en la Hansa y sobre todo en la Holanda del siglo XVII, que quiere un estatuto distinto. Los abogados cursos saben que precisamente se necesita un orden jurídico distinto para poder proteger y estabilizar esta actividad. ¿Cómo hago para proteger al comercio? Necesito precisamente entonces unas leyes que permitan que los comerciantes, digamos, muevan personas y mercancías. Pensemos que el espacio Schengen, o más bien la Unión Económica Europea, fundada en los años 1950 y sobre todo desarrollada en los últimos 20 años, recuerdan que la
La Unión Económica Europea surge después de la Segunda Guerra Mundial como un segundo intento de hacer una unión que compensara esos deseos, digamos, a veces irreversibles de volver a las guerras. Tener una competencia económica y no una competencia militar entre los países. La Unión Económica Europea se funda, ustedes lo saben, después de la Segunda Guerra Mundial como una intención de crear una unión de comercio del carbón y del hierro entre los países que habían sido enemigos, Francia y Alemania, precisamente para encontrar algo común y que los vinculara, a la cual se suman también Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Ese es como el germen de la Unión Europea en los años 50, que después se vuelve una unión monetaria, pensemos en el euro, una unión donde precisamente se supone que no hay barreras para el viaje de mercancías y de personas, inclusive de estudiantes, en ese territorio. Realmente eso tiene un antecedente poderoso, es la Hansa. En la Hansa eso ya existía, efectivamente existía esa comunidad. Entonces, en imágenes como esta, en este cuadro, lo que se ve es que va apareciendo precisamente un tipo de paisaje, un tipo de reflexión, un tipo de situación, un tipo de conciencia distinta. Digamos, estamos incluyendo en un cuadro un libro de contabilidad, unas pesas, unos apuntes, unas notas, digamos, es un registro comercial lo que se lleva ahí, lo que se está retratando no es un jardín o no es un santo, sino es precisamente un sitio de negocios, una oficina, o la actividad de una persona que está metida en un mundo donde hay efectivamente como otro tiempo, como otro ritmo, como otro interés. Estas personas entonces están haciendo otras cosas, están pensando como en el mundo, están pensando como en el control de los negocios, están pensando como en la planeación de su tiempo. Efectivamente, entonces estos comerciantes son otra mentalidad, ha nacido una nueva mentalidad. Existe un libro maravilloso que se llama La medida de la realidad, precisamente del profesor Alfred Crosby, profesor de la Universidad de Texas, que habla de que antes de la modernidad, antes del capitalismo formal de los siglos, pensemos en el mercantilismo del siglo XVI o ya el capitalismo de los siglos XVII y sobre todo XVIII, se ha formado una especie de precapitalismo, una premodernidad, con esta actitud de tomar riesgos, de hacer negocios, de tener socios, de tener sucursales, de tener efectivamente un mundo económico donde efectivamente se está cambiando muy fuertemente la organización del espacio y de la sociedad. Estos edificios entonces ya no son esencialmente iglesias o palacios, no son efectivamente edificios públicos, digamos, es el ayuntamiento, es el edificio de la organización comercial de la ciudad. Pensemos un poco en Nueva York o Chicago, ciudades que tienen rascacielos y que tienen efectivamente una gran riqueza de esas, las llamaron hace 100 años catedrales del comercio. Digamos, edificios donde lo que se le está haciendo el culto precisamente a la explotación económica o a la actividad económica y efectivamente hay una situación completamente distinta de cultura. Entonces estos lugares precisamente celebran esa riqueza individual o familiar o de la sociedad o de riqueza colectiva de todo el municipio. Efectivamente hay esa situación de control de esos clubes económicos que estamos viendo abajo. Vemos después que en el siglo XVIII, en ciudades como Londres, se inventan, entre comillas, los clubes masculinos, que siguen siendo muy fuertes como tradición en Inglaterra. No había acceso de las mujeres a los clubes. En todo caso, la idea de club es una idea que tiene distintas analogías. Uno podría pensar en un club económico, en un club deportivo. Pensemos en algo que vamos a ver después también es la presencia de los clubes deportivos y el fútbol, por ejemplo, en Sudamérica, a final del siglo XIX, principios del siglo XX. En el clubes como asociaciones, ¿qué tipo de asociaciones sociales se están dando en estas comunidades y cómo están recibiendo algunas personas? ¿Cómo se está creando efectivamente entonces una continuidad y una cultura particular de poder? En todo caso, digamos, hay unos patrocinadores de los barcos, hay unos patrocinadores de las empresas. Ya habíamos visto hace un momento cómo había unos patrocinadores de la pintura o de la música en una ciudad como Venecia. Efectivamente hay unos capitalistas principales, pero esos capitalistas principales que son muy notables en el caso de los Medicis, por ejemplo, los Pazzi, las grandes familias banqueras y comerciantes en la Italia del siglo XV y XVI, pues poco a poco digamos que se vuelve un número mucho más grande de comerciantes que van teniendo formas de asociación donde ya no es importante quién es quién, sino que hay un grupo de asociados que van formando la víspera de una sociedad anónima. Un estudiante de este curso hace unos años hizo un trabajo muy lindo sobre los contours, precisamente porque ella había vivido en Hamburgo. Esta niña, María Paz Carrillo, precisamente hizo una monografía en su trabajo semestral sobre edificios que todavía existen en Hamburgo. Hamburgo era la segunda ciudad histórica después de Lübeck,
importante en la Hansa. Estos edificios son como una oficina, sede comercial de Arturo Calle, la sede comercial de la Panamericana, una organización que es a la vez productora, a la vez es distribuidora, pero que tiene también muchas sucursales y que tiene un edificio muy, muy grande y un edificio muy, muy grande en una ciudad muy, muy grande. Digamos que esa arquitectura urbana de estas grandes instituciones comerciales es muy importante. Esto es, por supuesto, un ancestro muy importante del rascacielos. Cuando hablemos del rascacielos en Chicago y Nueva York en el siglo XIX, vamos a encontrar que muchos de los rascacielos fueron promovidos por firmas específicas, la Singer, la fábrica productora de máquinas de coser, la Chrysler, la fábrica productora de automóviles, en fin. Pensemos en ciudades como Bogotá con sus rascacielos de los años 60, pensemos en Bavaria, pensemos en Avianca, pensemos en Suramericana, en Medellín, etcétera. La identificación entre el poder económico y el poder arquitectónico se vuelve algo importante en esta presencia urbana de estos sitios. Entonces, esta liga, la Liga Hanseática, va teniendo entonces edificios comerciales en muy diferentes ciudades. Efectivamente son enclaves, quiere decir que hay un país que es, por ejemplo, Bélgica, donde no hay originalmente alemanes, Inglaterra, donde no hay alemanes, pero hay un enclave de alemanes, hay una especie de ciudadela de alemanes, y entonces efectivamente en muchas ciudades inglesas entonces había sucursales de los almacenes alemanes. Pensemos en Colombia, por ejemplo, en el siglo XIX, con la expansión de la colonización antioqueña, la población antioqueña se fue extendiendo por el país. Muchas ciudades comerciales colombianas, pues siempre había comerciantes antioqueños, digamos, con representantes y con encadenamientos importantes. Pensemos después lo que pasó con los comerciantes de origen árabe, sirio-libanés del siglo XX. Es muy interesante entonces la transformación física, la transformación espacial, la transformación técnica de estas ciudades en estas épocas. Digamos que antes de la revolución industrial del siglo XVII y XVIII, cuando aparecen, digamos, grandes obras y aparece, digamos, el vapor, digamos, y aparece la necesidad de grandes puertos, pues estas ciudades medievales, que son las de la Hansa, pues están metidas dentro de murallas, metidas dentro de canales con un crecimiento muy contenido por estas mismas barreras naturales o físicas o construidas, y en todo caso con mejoras. Evidentemente son ciudades importantes, están creando entonces efectivamente una, digamos, una evolución interna, pero no están creando una revolución urbana propiamente dicha. Lo que es interesante también entonces es esa relación con los emperadores. Y los emperadores al principio no están muy contentos. Pensemos que el emperador de Alemania precisamente es un heredero del emperador de los emperadores de Carlomagno e indirectamente de los emperadores romanos antiguos, con una aspiración a tener ser emperadores romanos germánicos, o sea, una mezcla de Roma y Alemania. En todo caso, con una aspiración a controlar un territorio muy grande, pero con una gran dificultad de estructura constitucional de que los emperadores eran electos, y entonces había mucha intriga, mucha dificultad de mantener un poder absoluto en el imperio. Esto favoreció que, digamos, habiendo un imperio no muy fuerte, las ciudades asiáticas, las ciudades comerciales pudieran levantar la mano, pudieran ser independientes, pudieran incluso aliarse entre ellas, pudieran entonces conseguir precisamente, por ejemplo, esos sistemas de derechos civiles, derechos penales y procesales, como se ve ahí, en ciudades como Hamburgo, que es extraordinario, que es una ciudad que es capaz de crear su propia codificación jurídica. Sin duda ninguna es porque tiene una situación política y cultural muy particular. Entonces, esta medida de la realidad de la cual hablamos hace un rato tiene que ver con este personaje. Es alguien nuevo en la historia. Entonces, este es alguien que está haciendo una carrera, hay una meritocracia. Es un burócrata, es alguien que está haciendo una carrera como empleado. Él no es un terrateniente, no es un caballero que está luchando para defender a una dama. Efectivamente, entonces esta es una persona que está operando dentro de una organización. El paradigma de organización es fundamental para entender entonces que tenemos una situación plural, implica unas reglas. Pensemos que en el siglo XX un autor como Max Weber, precisamente alemán, escribe sus grandes tratados sobre la teoría de la burocracia, y digamos que hoy en día se sigue haciendo teoría de la administración de empresas, teoría de las empresas, teoría de las organizaciones, a posteriori de que las organizaciones existen. Es un tema sumamente importante en muchas de las carreras que ustedes estudian, cómo son las organizaciones, cómo hay una mentalidad detrás de las organizaciones, cómo hay unas tipologías de organizaciones, unas transformaciones de las organizaciones, hay unas tecnologías detrás de la organización. Por ejemplo, aquí estamos antes de la tecnología digital, desde la tecnología bancaria más sofisticada, pero sin duda ninguna, una organización tiene una cantidad de implicaciones importantes, tiene una
una localización, tiene unas ramificaciones, tiene una estructura de poder, efectivamente unos principios operativos, unos principios de continuidad, unos principios de sostenibilidad, unos principios de selección de recursos humanos y de formación. Están formando efectivamente unas ciudades, unas poblaciones nuevas de habitantes que son distintos de los pobladores, digamos, antiguos de las ciudades. Estas ciudades son muy concurridas, donde efectivamente hay una gran competencia, donde efectivamente el comercio es sumamente importante, los oficios asociados con esto son muy importantes. Entonces una ciudad tiene unos centros comerciales, tiene unos centros de oficinas, hoy lo llamaríamos el Central Business District, el CBS, o CBD. Hay unos emporios, digamos la palabra emporio precisamente viene del latín, y tiene que ver con una zona como, digamos, notable, donde digamos hay una como gran centro de oficinas, el gran centro de negocios dentro de la ciudad. Pensemos que en la ciudad de Chicago, como la vamos a ver en el siglo XIX, o Nueva York, en el siglo XIX y XX, con sus rascacielos, hay unos sectores de la ciudad, especialmente en Chicago, donde lo que se origina son un puerto muy fuerte, precisamente para exportar carnes o granos, o un puerto muy fuerte donde precisamente se empiezan a exportar carnes, digamos, refrigeradas, porque es para exportar carne. En Chicago se desarrolla la industria de los mataderos frigoríficos. Cómo esas grandes bodegas se vuelven también importantes porque algunos sectores del puerto se vuelven muelles a lo largo de las bodegas. Ustedes conocen algunos a Buenos Aires, de Puerto Madero, una ciudad interesantísima, y Puerto Madero se hizo más o menos hace 120 años, precisamente como un proyecto privado para modernizar el puerto de Buenos Aires, donde hay una combinación muy interesante de estos edificios comerciales, estos muelles en estos lugares. Entonces, después de un comercio campesino que hay en los primeros años, en los primeros siglos, hay efectivamente un comercio mucho más, digamos, a gran distancia. Entonces, efectivamente, hay varias fases en este desarrollo comercial. En alguna medida, cuando hablemos del Caribe, hablemos de Cartagena, hablemos de la flota, la forma como Europa llega a Occidente, a Europa Occidental llega al Caribe, vamos a ver cómo se fue desarrollando comercialmente América y cómo se fueron desarrollando entonces distintas zonas, la conexión con el Pacífico. Lo mismo aconteció con Europa Oriental. Entonces, cómo se fueron estas ciudades vinculando con los países que estaban más al este, países que eran más primitivos, que estaban más, digamos, en la selva, estaban necesitando precisamente fundar poblaciones. Efectivamente, cómo esto se fue transformando. Y entonces, cómo fueron llegando las técnicas italianas. Porque, ¿cuáles son las técnicas italianas? Dijimos que Siena, precisamente ciudad bellísima, cercana a Florencia, de la cual vamos a hablar cuando hablemos del Renacimiento, tuvo el surgimiento de los primeros bancos en el siglo XIII y XIV, y esos bancos precisamente generaron unos mecanismos y unas teorías y unos conceptos muy importantes para apoyar ciertos negocios. Efectivamente se inventaron entonces formas empresariales, formas bancarias, digamos, instrumentos de negocios, fueron llegando el tipo de cambio, el libro de contabilidad, esas cosas fueron llegando entonces a Norte de Europa y fueron precisamente modernizando este tema. Digamos que uno de los temas más importantes es la modernización del crédito. Digamos, nosotros sabemos que los negocios requieren efectivamente unos recursos, digamos, monetarios que les permita tener liquidez para operar. Efectivamente, en muchas ocasiones hay que vender a crédito o hay que operar a crédito, hay que hacer gastos buscando crédito. Entonces, los créditos pueden ser a veces créditos locales, pequeños créditos, créditos personales, créditos familiares, créditos con pequeñas compañías financieras, o al contrario, con créditos más y más grandes, más y más riesgosos, más y más apalancados en un sistema de bancos, un sistema de prestamistas, un sistema de garantías más y más complejos. Ustedes se dan cuenta que están surgiendo entonces una cantidad de condiciones jurídicas o reglamentarias muy importantes. De lo que estamos hablando, nada menos es del surgimiento del mercantilismo. El mercantilismo es un abuelito del capitalismo. En el siglo XVIII vamos a ver una nueva época de los bancos, el Banco de Escocia, el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia, digamos en vísperas de la Revolución Francesa. Efectivamente, esos primeros bancos habían surgido en Siena, como dijimos. Antes de eso, intermedio, en los siglos XIV, XV, XVI, está ese mercantilismo. El mercantilismo opera, para quienes se interesan en la teoría económica, en términos de pensar que, digamos, que cuáles son los orígenes de las riquezas, digamos. Básicamente, cuando ustedes toman un curso de principios de economía, van a ver que la riqueza es originaria en la tierra o originaria del trabajo. Yo en la tierra encuentro producción agrícola o extracción de frutos agrícolas, digamos, estoy cogiendo el plátano que está en el árbol, o estoy efectivamente obteniendo de la agricultura o de la ganadería una producción, o de la minería una producción.
efectivamente en algún momento determinado surge la industria y surge el trabajo como otro factor de producción muy importante. Digamos que sin duda se ha agregado que el intercambio de bienes es una operación muy importante en la aceleración de la economía o en la operación de la economía, y efectivamente el mercantilismo tiene implícito otro elemento que no se formula sino teóricamente en el siglo XX, que lo formula el profesor Schumpeter, un gran teórico eh, austríaco de la economía y de las empresas, y es que surge el empresario. Mejor dicho, yo puedo tener bienes, digamos, naturales, yo puedo tener el capital, yo puedo tener trabajo, yo puedo tener recursos naturales, yo puedo tener comercio. Yo necesito un ingrediente fundamental que es empresariado. Yo necesito una actitud empresarial para formar los negocios, para operar la economía. Entonces el mercantilismo en el siglo XV-XVI en el fondo tiene un principio de mercantilismo. El mercantilismo significa, en todo caso, que los comerciantes no son fabricantes, que son esencialmente intercambiadores, tienen un poder político muy fuerte, digamos, hay muy buen negocio siendo mercaderes, pensemos en los arrieros paisas, de las fondas, mercancías. Pensemos que entonces esos mercaderes efectivamente están ampliando los mercados, van a ser muy importantes en el siglo XVII y XVIII cuando los mercaderes, las compañías de comercio, por un lado holandesas y por el otro lado inglesas, francesas, danesas, suecas, etcétera, van formando precisamente una colonización comercial de África, de Asia, de América. Entonces, estas sociedades por acciones van ampliando esa idea de cómo tenemos que ampliar el ámbito comercial. Hoy en día estamos en una nueva época mercantil con los medios digitales extraordinariamente activa. Entonces, este paisaje es muy interesante. Este es una especie de, llamémoslo taller, o llamémoslo oficina, llamémoslo bodega. Este es un sitio donde hay unas personas sentadas, ya efectivamente registrando las operaciones, hay un control y una comunicación con gente que está en otras partes, pues no hay internet, pero hay una muy buena red de correo para la época y efectivamente hay un registro, hay una muy buena memoria para controlar las operaciones, hay un depósito de mercancías de distintas clases, efectivamente personas que tienen distintas categorías de operación dentro de la empresa, hay unos cargueros, hay unos ayudantes, hay unos contabilistas, hay unos gerentes, está surgiendo una idea especializada. Este lugar tiene además un mobiliario especializado. Obviamente esto no se parece a la bodega moderna automatizada o robotizada o efectivamente a las oficinas del siglo XIX en Chicago. Evidentemente lo que muestra es esa transformación del lugar de trabajo. Está cambiando el lugar de trabajo. El lugar de trabajo entonces es muy importante en cierto lugar de la ciudad para cierto grupo social y muestra efectivamente, es un retrato muy claro de la tecnología. Cuando hablemos en el siglo XIX y XX de los objetos del deseo, de la aparición del diseño moderno, vamos a hablar mucho de la transformación del paisaje de las oficinas como una representación de esto que está pasando. Los economistas hablan entonces de una cosa que se llama la matriz de insumo-producto. La matriz de insumo-producto quiere decir que si yo produzco algo en una economía o en una industria, quiere decir que yo tengo unas entradas y salidas a caja negra. Entonces, de alguna parte, entonces llegan cosas y se salen para otra parte. Estas muestras de las estadísticas del siglo XV muestran que llegaba azafrán, por ejemplo, y jengibre y pimienta, y cera y vino y arroz y acero y aceite y miel y mantequilla, y hierro y sal y arenque y cerveza y harina, queso y cenizas, etcétera. Digamos, hay distintos elementos de comercio, pero es muy interesante entonces que ese registro de los negocios o ese registro de las ciudades precisamente permite entender cuál es la dinámica de las sociedades. Digamos que una de las cosas que hay en nuestro curso, que es un curso finalmente de historia urbana, de historia de las ciudades, tiene que ver que hay una dimensión muy importante de la historia económica. Evidentemente muchas de estas ciudades son una máquina económica sumamente importante. Entonces, efectivamente, algo que pasa en estas ciudades de la Hansa es que pasamos de ser unos arrieros, hacemos un comercio de muy pequeña escala, un comercio itinerante, quiere decir que el comerciante va con sus cosas de puerta en puerta. Recuerdo que una memoria familiar que en la Bogotá de los años 1930 había comerciantes judíos en Bogotá que distribuían paños casa por casa y vendían a crédito los paños. Era un comercio itinerante, era un comerciante que llevaba a su espalda las cosas. Anoche veía precisamente yo un documental muy interesante de María Elvira Arango sobre una persona maravillosa que hay en los altos de Cazucá, una mujer de unos 28 años, santanderiana, tiene 4 hijos y que es una empresaria extraordinaria. Ella tiene un negocio de alquiler de lavadoras y que las alquila por horas o por ratos en
esa población que es tan extraordinariamente pobre, literalmente está llevando un servicio a domicilio y un servicio itinerante, digamos, es como en un momento determinado necesitamos llegar a los habitantes. Ahorita con la pandemia estamos teniendo que atender el de bono o las tortas o algunas cosas a domicilio porque digamos, hay que resolver ese problema. Digamos, lo que es interesante entonces es que hay una transformación del tipo de comercio en esta historia, cuando hablemos de la Nueva York del siglo XVIII, que se vuelve una ciudad que después tiene unos grandes hoteles y grandes muelles y grandes comercios y grandes infraestructuras. Pues Nueva York también pasó de ser una ciudad con un interés puramente regional a volverse una ciudad con un comercio internacional enorme a través de los grandes veleros. Eso le generó unos recursos enormes para ser una ciudad que empezó a invertir notablemente pues, en sus grandes edificios. Digamos que algo de lo que estamos viendo también con esta historia de las ciudades de la Hansa, que eso significó volver a ver cómo es que teníamos que movernos, cómo es que teníamos que, cuando hablamos del comercio en la colonia en el siglo XVI y XVII en América, vamos a ver cómo los españoles tuvieron que efectivamente desarrollar, por ejemplo, el camino de Panamá, de Portobelo a Panamá, atravesarlo con mulas, no existía el canal, tener puertos en los dos extremos, o cómo tener efectivamente el canal de dique en Cartagena para llegar al río Magdalena, cómo tener efectivamente hacer unas adecuaciones de esa navegación y puertos precisamente para el comercio. Entonces, ese comercio efectivamente, aquí lo vemos en una forma primitiva, tenía que unas grúas muy malas, unas instalaciones portuarias mínimas. Vemos que Colombia, solamente hasta 1925 más o menos, por acuerdos internacionales, tuvo que cuidar la salud de las tripulaciones, tenía que hacer acueductos con agua potable y con sanidad apropiadas en puertos como Buenaventura. Tuvo que modernizar a Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, con puertos modernos que estaban muy, muy atrasados, precisamente porque efectivamente el comercio internacional presiona enormemente a estas transformaciones. Digamos que es interesante, ahorita hay una estudiante mía haciendo un proyecto de grado en ingeniería sobre la historia del puerto de Santa Marta. Los puertos pues dan un retrato muy claro de lo que la sociedad es capaz de hacer, de cómo va dando los pasos a esa transformación, qué tipo de productos se exportan. Santa Marta es muy importante, el muelle Guayanero, etc. En todo caso, lo que es interesante es que esa situación de exportación e importación, esa situación de superávit o de déficit de y además el origen de dónde vienen las cosas y para dónde van, pues nos da una conexión precisamente de las ciudades. Una ciudad como Barranquilla es extraordinaria en términos de esa dinámica histórica, especialmente a partir de 1880 y hasta 1940, más o menos en la época de oro de Barranquilla. De Barranquilla se llenó de gente de muy diferentes partes del mundo, con nuevas producciones y con nuevas condiciones de comerciantes y con muchos intercambios con el interior del país y con una gran dinámica. Pensemos en Buenos Aires a final del siglo XIX. Entonces, estábamos diciendo que ese capitalismo que tiene que ver con el comercio depende muchísimo de la navegación marítima. Pensemos que un personaje riquísimo del siglo XX fue Aristóteles Sócrates Onassis, que se casó con Jacqueline Kennedy, la viuda de Kennedy, que Onassis era precisamente un armador, o sea, un dueño de barcos griego, y precisamente se volvió muy millonario a través de que en los años 1920 y 30 Argentina movía mucha carga de ganado y de trigo hacia Europa y se necesitaban muchos barcos y él empezó entonces a especular con comprar y alquilar barcos y operar barcos y se volvió un gran naviero. Digamos que antes de que haya un capitalista capaz de ser dueño de una gran flota, digamos este barco que se está armando ahí, esta cogue, es uno de los distintos nombres de las distintas carabelas que se fueron inventando y transformando en estos siglos. Habrá carabelas portuguesas muy importantes diseñadas por los grandes marinos portugueses para ir muy rápido por los océanos, ya no para navegar por la costa. Esta coque vale mucha plata y entonces tiene que tener muchos socios. Digamos, este barco se divide en 20 socios. Esos 20 socios forman una compañía. Esa compañía tiene un gerente y ese gerente hace unas asambleas anuales, reporta los resultados y entonces estamos hablando de una empresa, digamos una empresa alrededor de un barco. Uno podría decir que de golpe un avión también tiene ese mismo. Yo recuerdo a algún amigo mío hace mucho tiempo que era aficionado a los caballos, las carreras de caballos, era socio de un caballo de carreras en el hipódromo de Techo. Había varias personas dueñas de un mismo caballo de carreras, eran socios de eso. Entonces, estos barcos van creciendo en tamaño, y van creciendo en tamaño porque el comercio se necesita hacerlo a mayor distancia, eventualmente hacer un comercio ya, digamos, cruzando el mar. Ellos no se habían atrevido a cruzar el mar precisamente porque había problemas de tecnología, astronomía, problemas de mapas, efectivamente problemas de riesgo. Pensemos que Colón en el fondo era un gran cartógrafo, conocía muy bien informaciones claves para poder plantearle a la reina un plan.
efectivamente conocía muy bien también el tema de cómo es que tenía mejores embarcaciones. Entonces, ahora vamos a ver cuando hablemos de los descubrimientos, a final del siglo XV, precisamente en el sur de Portugal, el hermano del rey crea una escuela de navegación, que es una universidad tecnológica dedicada a la navegación y a las exploraciones. Trae profesores musulmanes, trae profesores judíos que saben de cartografía, que saben de navegación, que saben de astronomía, que saben de diseñar barcos, y él prácticamente lo que intuye con toda la razón es que Portugal, que es un país pequeño, marítimo, va a tener un futuro fundamental haciendo descubrimientos y haciendo comercio marítimo, precisamente pudiendo manejar estas embarcaciones, pudiendo manejar estos instrumentos. Cambiar la cartografía va a ser absolutamente fundamental para poder entonces empezar a entender. Ustedes ven aquí en este mapa esa forma como los marinos van con las ondas, determinando la profundidad de los puertos y de las orillas para ver hasta dónde pueden entrar esos barcos. Entonces, digamos que ese mejoramiento de la situación marítima tiene que ver con poder construir faros. De hecho, la creación de la ingeniería civil como palabra moderna ocurre más o menos en 1780, cuando se crea un gran faro en Inglaterra. Los grandes faros, digamos, pensemos en el faro de Alejandría, en el siglo III antes de Cristo, que sobrevivió hasta el siglo XII. Pensemos que los faros eran absolutamente fundamentales, pero que también las grandes ciudades que construían barcos, precisamente hablamos de Venecia hace un rato, pues eran muy importantes. Entonces, estas batimetrías o estas profundidades de los sitios en que los barcos pueden calar son sumamente importantes, ¿no? Podría decir que hoy en día es muy importante también ver qué condiciones de vuelo pueden tener una ciudad o una región para que podamos hacer ahí un aeropuerto, qué tamaño de aviones podemos tener. Decimos que la aviación ha entrado en una condición muy importante para ocupar un espacio en esto, pero en ese sentido entonces hay unas limitaciones geográficas o técnicas o puntuales muy importantes por mapear y por desarrollar efectivamente en esta historia. El caso del Caribe es muy importante porque los españoles fortifican a la mayor parte de las ciudades del Caribe precisamente como ciudades con buenos puertos y muy aptas para multiplicar esto. En todo caso, este diseño de esta ciudad comercial, este diseño de esta ciudad que políticamente es, digamos, estable, sostenible, necesita efectivamente unas reglas de tipo político, llamémoslas públicas, como reglas de tipo político, llamémoslas privadas. Entonces hay unos estatutos. Es interesante cuando hablemos de Holanda, vamos a encontrar que Holanda es un país muy, muy pequeño, tiene la extensión de Dinamarca, pero muy, muy poderoso, tiene, digamos, posesiones en Japón, en Filipinas, en la India, en Sudáfrica, en Sudamérica, en el Caribe, etcétera. Es impresionante la extensión de esa Holanda del siglo XVII, muy poca población. Lo hace a través de organizaciones, lo hace a través de empresas. Precisamente esas empresas, como las empresas de las Indias occidentales y orientales, son unas multinacionales poderosísimas, con muchísimos accionistas, pues tienen esto, tienen una cantidad de organización en términos de su formalidad, de su operación. Muchas de ellas van a durar los varios siglos. Es asombrosa la longevidad de las empresas. Pregunta para todos ustedes, ¿cómo surge una empresa? ¿De qué surge una empresa? ¿Cuáles son los problemas para que se forme una empresa? ¿Y cómo se hace para que una empresa sobreviva?
Bueno, efectivamente, está origen y desarrollo de las empresas es un gran problema, no solamente para los expertos en empresas, sino para todas las personas. Es un tema absolutamente clave en la política, en la economía política, digamos, en la cultura. Efectivamente, en el caso de la Hansa es clarísimo que este es un laboratorio de creación de empresas. Es un momento donde hay una muchísima creación de empresas, algo sumamente importante para todos nosotros. Es interesante esa idea del estatuto. Esta imagen que está enfrente es el estatuto de la organización de la Hansa en la ciudad de Brujas. Brujas queda en el norte de Bélgica, es una bellísima ciudad medieval. Efectivamente tiene entonces una serie de disposiciones muy precisas sobre el poder de, digamos, de los funcionarios de la asociación, forma como los mayores y los menores intercambian e interactúan en ese sentido, cuáles son las reglas, relación, digamos que los contratos o los estatutos, la organización de las empresas, la organización de los gremios, la organización de las cámaras de comercio, todo esto requiere efectivamente una descripción que se basa finalmente, seguramente en la experiencia. Es interesante esto en el sentido de que ustedes lo conocen, los estudiantes de Derecho del curso. El derecho romano, en los siglos de la vieja Roma, pues acumuló una experiencia social extraordinaria en materia comercial, en materia familiar, en materia pública, en materia económica, y eso se volvió codificaciones de derecho. En gran medida las codificaciones vienen después de la experiencia social, y las codificaciones tienen que ponerlas en limpio y también tienen que ser dinámicas, como ustedes lo saben bien, para precisamente reconocer los cambios en las sociedades. Entonces, efectivamente, esta transformación de las sociedades de la Hansa en términos de sus distintos componentes y sus distintos propósitos, pues es un enorme interés. Novgorod, por ejemplo, es una ciudad en la Rusia. Rusia precisamente estaba siendo, entre comillas, colonizada o en todo caso contactada por los comerciantes de la Hansa. Efectivamente, aquí hay unos barrios, digamos, a los dos lados de la ciudad. Es muy interesante la analogía, por ejemplo, con París o con Londres. En todo caso, hay unos barrios que tienen que ver con distintos oficios, pinteros, por ejemplo, o ceramistas, en barrio de los godos, de los alemanes, en barrios de mercado, iglesias, ciudadelas, murallas. Digamos, lo que es interesante es que es una ciudad ya mucho más compleja. Tenemos en la Nueva York del siglo XX, hay algunas personas trabajando sobre Nueva York. Nueva York acumula a lo largo de la historia, pensemos en Alejandría, entonces pensemos en Estambul o en Bizancio, que la vamos a ver también. A lo largo del tiempo, digamos, esas personalidades o esas dimensiones sociales o económicas o culturales de las ciudades van generando barrios de distinta naturaleza. A veces son barrios de minorías, a veces esas minorías se vuelven, como en el caso de Nueva York, los italianos o los irlandeses, los dueños de la ciudad y de la política de la ciudad. Como los inmigrantes a veces son raros o extraños, a veces apenas tolerados, a veces maltratados, pensemos en los venezolanos, o a veces efectivamente fundamentalmente bien recibidos, en un barrio de extranjeros muy notable. Eh, esa posición de los extranjeros en la ciudad es una gran pregunta. ¿Cómo se los admite en la ciudad? ¿Cómo se los acepta en la ciudad? ¿Cómo permanecen en la ciudad? Por ejemplo, todavía en Estambul, en la antigua Bizancio, existe un sector donde viven antiguos
personas que venían desde el Imperio Bizantino, los llaman los rumíes, porque tiene que ver con Roma. Esa presencia de las antiguas poblaciones de la ciudad en una misma ciudad es algo notable. ¿Dónde quedan los cachacos en Bogotá? ¿Dónde quedan los viejos cartageneros en Cartagena? ¿O dónde quedan los viejos paisas en Medellín? Pues posiblemente esto es algo muy, muy dinámico, se va borrando con el tiempo. Posiblemente este curso nos ayude a repasar esa cartografía histórica, cómo es que nos va dando huellas o no. También es interesante entonces en términos de negociación, cuando se habla de entonces de que Trump quería renegociar y no lo ha podido hacer sino a medias, entre otra cantidad de cosas que ha hecho a medias. Vemos que en los tratados de libre comercio, ustedes saben que en los años 1990 hubo un neoliberalismo muy fuerte. Colombia era impulsado por el presidente Gaviria y por Rudy Gómez, su ministro de Hacienda. El neoliberalismo ha sido pues, una corriente muy fuerte a nivel internacional, tratando de regular los mercados, precisamente para promover más comercio. Precisamente como si veníamos de unas épocas anteriores de regulación muy fuertes, quiere decir que un producto de un país para entrar a otro tiene que pagar unos aranceles, eso debe proteger a los productos del país donde se importa la mercancía. Entonces el proteccionismo sirve para crear, digamos, condiciones para que la industria local crezca en un momento determinado, pero a veces esas protecciones son exageradas y a largo plazo podría generar una industria ineficiente. Por eso se levantan en un momento determinado esas protecciones arancelarias para hacer que esos productos locales no estén protegidos o estén mínimamente protegidos. Entonces, esos tratados de libre comercio o de comercio sobre con quién puedo comerciar yo, si están prohibidas totalmente las importaciones o si las importaciones tienen unas contraprestaciones o unos cupos. Pensemos que la gran pelea comercial entre Trump y Estados Unidos y China tiene que ver exactamente con eso, con esas dos grandes potencias comerciales que están, digamos, torpemente enfrentándose en esa situación. Esta imagen que hay ahí precisamente tiene que ver con un tratado entre los mercaderes alemanes de la Hansa y el príncipe de Smolensk, que es esa misma ciudad rusa. Es interesantísimo. Son tan fuertes estos comerciantes, están llegando a un tratado. Para un país como Colombia, pensemos en que digamos que con esa influencia norteamericana muy fuerte en América Latina de los años, de todo el siglo XX, pero especialmente en los primeros años 20 y 30, pues la presencia norteamericana sobre el comercio exterior colombiano era muy fuerte y digamos que esta situación excede precisamente los límites de las disciplinas. Ya no es una situación que interese solamente a los economistas, sino por supuesto interesa a los interesados en la ciencia política, los interesados en la historia, digamos, económica y nacional en ese sentido. Entonces, cuando se ve este mapa, Nóvgorod precisamente es una ciudad que está en la mitad del continente, acá es un sitio al cual solamente se accede mediante grandes ríos, a los cuales se llega efectivamente desde el mar. Efectivamente, estos comerciantes de la Hansa alcanzaron a llegar precisamente a través de Europa Central, de precisamente lo que hoy en día es Rusia y Ucrania, alcanzaron a llegar inclusive a Estambul. Es increíble, o sea, atravesaron el continente con su propia navegación. Había un océano de bosques y de ríos. Esto es muy interesante porque también, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, en el siglo XVII, XVIII, XIX, un país como Brasil se colonizó por los portugueses en el borde, en su costa atlántica. En Portugal siempre las ciudades habían quedado en la costa. En España muchas ciudades quedaban en el interior de España. Ese modelo español versus portugués fue muy distinto en la colonia hispano-portuguesa de América del Sur. En todo caso, los portugueses empezaron, después de un tiempo, los hijos de los portugueses, o los mestizos portugueses, los famosos bandeirantes, unas especies de colonizadores, empezaron a buscar oro y a buscar precisamente riquezas a través de explorar los ríos del interior del Brasil y precisamente a través de eso Brasil aumentó su frontera y aumentó su territorio de una forma enorme, precisamente explorando ese océano, bosques y de ríos que hay ahí. Entonces, efectivamente hay un proceso muy importante de colonización del Oriente Europeo. Hemos hablado precisamente en algunos trabajos, hay algún estudiante que quiere trabajar sobre el tema de las colonizaciones. Hablamos mucho de las colonizaciones griegas, hablamos también de las colonizaciones romanas, y también mencioné yo que hay muchas colonizaciones en la Edad Media, por ejemplo en el sur de Francia. Van a ser muy importantes las que veamos sobre las colonizaciones de los europeos occidentales en América. Las colonizaciones de los alemanes en el Oriente Europeo fueron muy importantes, como ustedes ven, muchos de esos países, Estonia, Lituania, Lituania, son países que fueron efectivamente colonizados por estos comerciantes. Efectivamente, por esa razón existe una cosa muy curiosa todavía en la situación hoy social, política, histórica del Oriente Europeo, es que hay muchas poblaciones de origen alemán viviendo en zonas rusas. Esto es uno de los problemas históricos que creó precisamente para que personas como Hitler intervinieran en la guerra mundial tratando de reclamar que los alemanes tenían derecho a
a unirse y a volver a crear un espacio nacional integrado. Y muy curioso precisamente que entonces precisamente la reina Isabel de Inglaterra, la Isabel I, final del siglo XVI, decidió acabar con los alemanes que estaban precisamente en su enclave en el Steel Yard o Stahlhof. Era como el barrio de los alemanes, el barrio comercial de Londres. Hoy en día los que conocen Londres saben que Londres tiene pues una orilla muy grande del Támesis, muchos muelles del Támesis hechos en muchas épocas, muchos redesarrollos muy interesantes hechos bien con arquitecturas muy llamativas, que efectivamente uno de esos sectores era el antiguo barrio de los comerciantes alemanes, pero la reina Isabel, que estaba queriendo volver una potencia marítima a Inglaterra, eso ya lo vamos a ver también, precisamente creó una marina con más y más barcos, más y más cuidado de los árboles de Inglaterra para poder hacer sus barcos. Efectivamente sacó a los alemanes de Inglaterra, como después sacó a los holandeses. Estos son aspectos de ese barrio de los alemanes en el siglo XVI, que eran realmente los que hacían el comercio exterior de Inglaterra. Pues el comercio exterior de Inglaterra lo hacían los mismos alemanes, los mismos ingleses. Entonces, lo que es interesante de estos barrios es que son unas comunidades con sus propias reglas, con su cultura, con su comida, con sus salchichas posiblemente, con sus controles. Es una zona franca, es un barrio distinto de, digamos, de la ciudad que maneja la propia ciudad. Entonces, digamos, precisamente, como esos barrios son unos enclaves, como esos enclaves precisamente son una parte muy, muy particular. Entonces, efectivamente, las ciudades de la Hansa son muchas, son múltiples, son más de 100 ciudades. Precisamente Colonia ya hemos mencionado, que está en el Rin, es una de ellas. En todo caso, en algunas de las ciudades de la Hansa que manejaban estas industrias pequeñas, esta protoindustria, es industria casera, digamos, donde había textiles, donde no había propiamente unos grandes galpones, pero, digamos, había manufacturas que permitían que estas cosas viajaran. Entonces, obviamente, las carabelas a final del siglo XV revolucionan la navegación. Esta carabela ya no es hecha para navegar de un puerto pequeño a otro puerto pequeño en la misma costa, sino para atravesar el mar, que tienen una gran velocidad, tienen una gran ligereza, entonces precisamente son fundamentales. Algo que es muy interesante en las ciudades de la Hansa entonces es su homogeneidad cultural, social. Cuando vemos este tipo de ciudad, entonces pregunta para ustedes, ¿cómo se hacía en esa ciudad para que no existiendo un pote, todas esas fachadas de todas esas casas se parecieran tanto unas a otras? ¿Por qué esas casas se parecen tanto unas a otras? ¿Cuál es el fenómeno social, urbano, arquitectónico, técnico, político, para que todas esas casas tengan semejante homogeneidad?
Efectivamente, aquí hay una serie de admirables condiciones de homogeneidad. Veremos lo que ustedes han contestado para ver, ver con ustedes esa idea. En todo caso, la reina Isabel de Inglaterra en un momento determinado expulsa a los comerciantes de la Hansa. Efectivamente, esa Génova que vimos hace un rato, en la misma época de la Hansa, pues tenía también un embarco repleto de una bahía repleta de barcos y efectivamente Venecia tenía unos edificios de los alemanes. Efectivamente, entonces, países de la Hansa y una zona como Polonia tenían una cantidad de comercios muy, muy importantes. La Hansa fue fundamental en el desarrollo de Europa Oriental. Efectivamente, Lübeck, la ciudad de Thomas Mann, el escritor que ustedes vieron de los Buddenbrook, tiene esa bellísima estructura, tesoro de estructura de ciudad medieval. Vemos que un arquitecto como Germán Samper en una ciudadela como la ciudadela con subsidio, quiso inspirarse en la ciudad de Brujas, ciudad también de la Hansa, de este mismo tipo de techos, y ustedes ven que los techos, digamos, ya no en una arquitectura moderna, sino postmoderna de Germán Samper, ese tipo de arquitectura. Este es el tipo de arquitectura, digamos, civil, digamos, de esas construcciones urbanas que efectivamente tienen un carácter y una personalidad absolutamente especiales. Esto forma efectivamente un gótico muy particular de esta región europea. Es interesante que esto ocurre en Alemania Oriental, lo que antiguamente era Alemania Oriental. Este era un contor, precisamente uno de los oficios que hablamos de carga. Cayó una bomba, destruyó esto durante la Segunda Guerra Mundial, entonces algún arquitecto decidió hacer este edificio intermedio y entonces pregunto a ustedes, ¿piensan ustedes cómo es que hay que reconstruir los edificios históricos? Esto que hizo este arquitecto al poner este edificio acá, ¿qué lógica tiene? ¿Qué estética tiene? ¿Qué justificación tiene? ¿Ustedes harían lo mismo? ¿Qué habría que hacer cuando algo se destruye? ¿Cómo reponerlo? Bueno, efectivamente, las ciudades de la Hansa tienen una serie de preguntas históricas de todo índole. Una de ellas es la arquitectura. Esta es la bellísima plaza de Bruselas, precisamente, donde distintas personas muy, muy ricas hacían sus casas. Tienen, vemos una expresión muy personal. Todas las casas tenían distintas alturas, todas las casas tenían distintos detalles, eran, digamos, llamémoslos caprichos personales o de su arquitecto. En todo caso, tenían algunas cosas comunes. La forma general es común, esto es lo que llamamos en una tipología. El número de pisos no es idéntico en todos los casos. Claramente estos eran unas especies de palacetes. Lo interesante en estas casas, como vamos a ver en las de Ámsterdam, es que muchas de estas casas, como estaban en lotes muy angostos, necesitaban ventanas muy altas para que entrara mucho la luz a iluminar el espacio interior. En todo caso, en la historia general, que la vamos a resumir aquí rápidamente, muestra muchos grupos de ciudades de la Hansa, algunas en el puro borde marítimo, otras en la parte más interior del continente. Efectivamente, todas ellas
situadas en un territorio muy, muy extenso, hoy en día multinacional. Efectivamente, unas ciudades que tienen, como Lübeck, un número importantísimo de reuniones. Hay unas asambleas, hay unos parlamentos de la Hansa que precisamente muestran efectivamente una extensión muy, muy importante. Hay guerras de la Hansa con los vecinos, hay guerras con los daneses, hay guerras de religión en Alemania. Efectivamente, es interesante que, por ejemplo, Hitler acabó con el estatus de Lübeck en 1934, porque era ciudad independiente todavía en ese sentido. Entonces, podríamos resumir entonces es una historia de las ciudades y el mar absolutamente abierta, o una historia de las ciudades y el comercio absolutamente abierta. Entonces, espero que tengamos entonces una muy buena sesión de foro, la próxima sesión, que sean muy juiciosos en tomar en cuenta las observaciones que tuvimos de preparar su video o su PowerPoint mucho previamente, como se pasan la palabra o está probado que el audio les funciona, forma sobre todo cómo manejan el tiempo para que respetemos el escaso tiempo que tenemos en la totalidad, sobre todo la forma como ustedes aportan, digamos, una reflexión propia y no simplemente, entre comillas, copian o reproducen lo que estaba ahí. Sí. Sí, señor. Bueno, tengan en cuenta como todo lo que les ha comentado Hernando y le comentamos en la sesión anterior. Quería comentarles que para que no se les olvide, ya está abierta la actividad en SICUA para la entrega de su propuesta formal de monografía, para que estén pendientes de eso y puedan subirla sin ningún problema. Cualquier cosa o con inconvenientes que tengan acerca de la red o cosas similares, no duden en consultarnos y escribirnos. Muchas gracias a todos. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Gracias.